Entonces, como ustedes pueden observar, ¿ya? Esto va desde la ilustración hasta, hasta la restauración. Es una clase bastante extensa, ¿ya? Así que con esto arrancamos ya. A ver, chicos, estamos en un nuevo año, estamos en el 2025 ya, estamos en la semana número 10, acabando la semana 10, ¿ya? Y yo he preparado 62 imágenes para todos ustedes, ¿correcto, chicos? Entonces, vamos a arrancar, ¿ya? Primero comenzamos, título de clase por aquí. Estimados estudiantes, pregunten si tienen algún tipo de duda, si fueran tan gentiles, ¿correcto? Va desde la ilustración hasta la restauración, ¿correcto? Muy bien. Entonces, comencemos en primer lugar con la ilustración siglo XVIII. ¿Ya, chicos? También llamado siglo de las luces o iluminismo. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es la ilustración? Comencemos, ¿ya? Fue un movimiento intelectual, filosófico y científico que aparece en Francia a comienzos del siglo XVIII, ¿correcto? Luego se expande por Europa y América, promoviendo, esta es parte importante, el pensamiento crítico, ¿ya? Y reformista contra el antiguo régimen. Se basó en el uso de la razón y si ustedes se dan cuenta, estos son los mismos elementos que componen el humanismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sería lo novedoso de la ilustración? Esto, ¿ya? Que el pensamiento crítico, reformista y el uso de la razón permiten el progreso de la humanidad. Entiende tú la palabra progreso como sinónimo de modernidad, ¿correcto? Eso es lo más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, la ilustración, ¿dónde tiene su antecedente? Su antecedente se encuentra en la Revolución Inglesa. A ver, ¿qué cosa ocurrió? Les digo, chicos, ya, en el año de 1688, casi finales del siglo XVII, va a haber una revolución que va a permitir que se consolide la monarquía constitucional en Inglaterra gracias a el desarrollo de los ideales liberales de John Locke, autor que ustedes lo conocen más por su curso de filosofía, ¿correcto? Excelente, muy bien. A ver, algo de destacar con relación a John Locke son los derechos naturales. ¿Qué son los derechos naturales? Son propios de la naturaleza humana. Los derechos naturales son inalienables y universales ya a nosotros. Esto es lo que se llama los derechos de primera generación, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad. ¿Correcto, chicos? Eso ustedes lo saben muy bien por su curso de educación cívica. Segundo, aquí se ve una pintura brillante donde se ven a los más importantes representantes de la ilustración. Rousseau, D'Alembert, Voltaire, Diderot, Turgot, Montesquieu. ¿Correcto? Excelente. Un poco para recapitular ideas, ya para reforzarlas. De nuevo, ilustración. ¿Correcto? Movimiento intelectual, ya que reacciona contra la cultura de su época. Supone el uso de la razón, ya, y sobre todo en el progreso y la modernidad. Siglo de las luces, ¿correcto? Muy bien. Los antecedentes pueden ser tanto el empirismo inglés como el racionalismo francés. Digamos que los antecedentes más lejanos se encuentran en el empirismo inglés, con la figura de John Locke, ¿ya? Al cual ustedes conocen muy bien por su curso de filosofía. Entonces, cuando hablamos de ilustración, hay que equilibrarlo, ¿ya? Con la idea de liberalismo, ya basado en división de poderes,
opuesto a los privilegios, el Estado laico secular, el librecambismo y la tolerancia religiosa. Sobre esa base, entonces, señalemos las características. En el plano de la filosofía, primacía de la razón, todo se explica por el uso de la razón. ¿Ya? Libre pensamiento en base al espíritu crítico. ¿Ya? Hizo una crítica aguda al orden del antiguo régimen. ¿Ya? Fue utilitarista con un fuerte sentido pragmático y basado en el optimismo, fe en el progreso y la modernidad. Aquí tenemos a sus representantes más importantes. Comencemos en primer lugar con Voltaire. Voltaire, cartas filosóficas o cartas a los ingleses, ¿ya? Voltaire vivió algunos años en Inglaterra. Él anhelaba que Francia se convirtiera en una monarquía constitucional, ¿correcto? Luego está Montesquieu, ya obra cumbre, el espíritu de las leyes. Ya él dirá la división de poderes, autónomos e independientes, ejecutivo, legislativo y judicial. Finalmente, Rousseau. Ya Rousseau, él, obra cumbre, el contrato social. Él propone un nuevo contrato social. El poder viene del pueblo, soberanía popular. No viene de Dios al rey. Eso es Rousseau. Esto se va a ver con más fuerza en la parte política. En el plano político, división de los poderes del Estado. Este es Montesquieu. Ya propone una forma de organización como la monarquía constitucional. Este es Voltaire. Y con esto entonces estamos hablando de una crítica al gobierno absolutista basado en privilegios. ¿Ya? En el plano de la economía hay una crítica desde el librecambismo, entiéndase como liberalismo, ¿ya? A el mercantilismo, basado en la intervención del Estado y el proteccionismo, ¿correcto? Muy bien. Aquí podemos observar que hay dos grandes escuelas económicas. Uno, la fisiocracia francesa de Quesnay, quien sostiene que la riqueza se encuentra en la naturaleza, en la tierra, en la agricultura. Mientras que la escuela clásica, liberal, ya Adam Smith, plantea que la riqueza se encuentra en el trabajo, pero el trabajo libre, ya no el trabajo siervo y tampoco el trabajo esclavo. En el plano religioso se propone una tolerancia religiosa, tanto para los que creen en Dios como para los que no creen en Dios. ¿Correcto? Y acá hay una diferencia importante con el humanismo. Mientras los humanistas sí creen en Dios, muchos ilustrados no creen en Dios. ¿Ya? A esto hay que sumarle el Estado laico anticlerical. ¿Correcto? Este Estado laico anticlerical, ¿ya? Va a ser el Estado secular, que va a querer colocar al Estado por encima de la Iglesia. ¿Ya? Esta es una crítica a la Iglesia Católica. En el plano social hay una fuerte crítica a la sociedad estamental. Y se critica a la sociedad estamental por dos cosas. Número uno, por sus altos privilegios y número dos, por su extrema desigualdad. ¿Correcto? Sobre esa base entonces se promueve la doctrina del buen salvaje. ¿Qué cosa dice la doctrina del buen salvaje de Rousseau? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Eso dice Rousseau, ¿correcto? Excelente, sigamos avanzando. Ya chicos, hagamos una especie de recapitulación de ideales. ¿Parece? Aquí está. Características de la ilustración. En el plano político hay una crítica al absolutismo. En el plano económico,
una crítica al mercantilismo por las trabas comerciales que impone. En el plano religioso hay una crítica a la Iglesia Católica, ya impulsando la tolerancia religiosa. En el plano social hay una crítica de los estamentos, las diferencias y los privilegios sociales. Eso se llama ilustración. En el plano filosófico, aquí tenemos a los tres más importantes representantes, ya Voltaire, ya con sus cartas a los ingleses consideradas subversivas, ya Montesquieu, quien plantea la división de poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ya el espíritu de las leyes, y Rousseau, ya obra cumbre, el contrato social. Ya él plantea una reforma total de la sociedad, ya fruto de la llamada soberanía popular que él defiende. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Luego están los economistas. Aquí está. Economistas. Listo, hay dos grandes vertientes. La fisiócrata de Quesnay. ¿Correcto? Ya él dirá, la verdadera fuente de riqueza era la tierra. Por eso que las actividades importantes son la agricultura y la minería. Luego está el liberalismo económico, la escuela clásica, Adam Smith, ¿ya? Que justamente propone el trabajo humano es la única fuente de toda riqueza, el trabajo libre. Esto lo dice en su obra La riqueza de las naciones. Muy bien, sigamos avanzando entonces, ya chicos. Pregunten por el chat si fueran tan gentiles. Aquí les mando un mensajito. Muy bien, correcto. A ver, ahora hacemos la enciclopedia. La enciclopedia fue el órgano principal de difusión de las ideas de la Ilustración. Ya el objetivo de la enciclopedia fue sintetizar todo el pensamiento humano de la época. Entonces, quedémonos con esta idea, ya principal medio de difusión de las ideas ilustradas. Quienes fueron sus directores, Diderot y D'Alembert, que publicaron ya los 28 tomos de la enciclopedia durante 30 años, una media aritmética de un tomo por año. ¿Por qué se demoraba tanto en salir cada tomo? Porque era prohibido por el rey de Francia su venta pública y por las críticas que hacía a la sociedad de antiguo régimen. Por eso es tan valioso ya la enciclopedia. Chicos, muy bien. Aquí tenemos entonces a los principales enciclopedistas, Diderot a la izquierda y D'Alembert a la derecha. Es una recopilación y difusión de todos los conocimientos humanos para educar a la sociedad. Son 28 tomos, ya, porque lo que buscaban ellos era esto: el absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Por eso que ellos querían educar al pueblo para que no sea ignorante. Muy bien. Ahora sí, cambio de tema. Ya, chicos, ahora hacemos despotismo ilustrado. ¿Correcto? A ver, vamos por acá. A ver este siguiente tema. ¿Ya? Antes de esto, un segundito, por favor. Ya. Entonces, arrancamos con el despotismo ilustrado. ¿Correcto, chicos? A ver,
Este surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Es un intento por conciliar. Esta palabra es la que me encanta a mí resaltar. ¿Qué cosa busca el despotismo ilustrado? Busca conciliar el absolutismo con algunas de las ideas de progreso de la Ilustración. ¿Correcto? Ya. Fue un proyecto de modernización vertical de corte autoritario. ¿Ya? Es decir, era una modernización desde arriba. Por eso la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sintetiza bien este proyecto. Esta frase ha sido endilgada ya a José II de Austria. En esta imagen se puede ver ya a Federico II de Prusia con Voltaire en su corte. ¿Correcto? Bueno, pues sobre esa base entonces recapitulemos algunas ideas, ¿correcto? Absolutismo más ilustración, igual despotismo ilustrado, ¿ya? Es un régimen de gobierno, ¿ya? Que busca conciliar las ideas de la ilustración y el absolutismo. De ahí la frase todo por el pueblo o todo para el pueblo, ¿ya? Porque quiero que prospere, progrese, se modernice, pero sin la participación del pueblo, porque soy un rey absoluto. Para entonces van a implantar una serie de reformas, ¿correcto? A ver, antes de esto, mencionemos cuáles son las características de este despotismo ilustrado. Por un lado, como hemos dicho, promueve el progreso social, ¿ya? Modernidad, prosperidad, pero todo bajo el control de la monarquía de carácter absoluto. Para entonces, estos reyes absolutistas, pero ilustrados, van a implementar una serie de reformas. ¿Ya? Aquí me voy a valer, ya chicos, con el tema de la próxima semana. La próxima semana tenemos que hacer el tema de reformas borbónicas. ¿Ya? Y todo se hace con el objetivo de que no haya demandas populares. Y si las hubiera, serían rápidamente reprimidas. Aquí, como ustedes pueden ver, aparecen cuatro figuras, ¿correcto? Carlos III no lo voy a resaltar, ya que Carlos III es rey de España y va a ser una figura destacada durante las reformas borbónicas. Yo quiero resaltar dos. Una es Austria y otra es Prusia, que serán nuevas potencias del todavía existente Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? Eso sí me parece importante de destacar. Ahora sí, pasemos a ver entonces rápidamente cuáles son las principales reformas. A ver, comencemos. ¿Ya? En el plano político va a haber una reorganización de la burocracia. Cuando hagamos reformas borbónicas, vamos a ver cómo los corruptos corregidores van a ser reemplazados por los intendentes. ¿Correcto? Luego, en el plano económico, va a destacar la aplicación del libre comercio. A ver, recordamos de nuevo reformas borbónicas. ¿Ya? A ver, recordemos. ¿Ya, chicos? Recordemos, ¿correcto? En 1776 se da el decreto de libre comercio, por el cual 13 puertos españoles pueden comerciar libremente con 22 puertos americanos. Esto va a provocar el colapso de Sevilla en España y el colapso del Callao en el Perú.
En el plano de lo social va a haber una abolición de la servidumbre. Esto se hizo ya que estamos hablando, ese va a ser nuestro casi último tema de clase, estamos hablando de los tiempos de la revolución industrial. Lo que nos quiere la revolución industrial es que haya servidumbre. Lo que necesita ahora la revolución industrial son obreros. Por eso es que se suprime esto. Y en el plano religioso hay tolerancia religiosa, pero también regalismo. ¿Ya? Es decir, el Estado quiere imponerse sobre la Iglesia Católica. Y si esto no se da, lo que va a haber entonces es, por ejemplo, en el caso peruano, la expulsión de los jesuitas, ya por ser una orden religiosa que no aceptó la supremacía del rey de España. Aquí tenemos algunas características: centralización, burocratización administrativa, hablamos del régimen de las intendencias, énfasis en la educación y la cultura, por ejemplo, ya cuando los jesuitas se van del Perú, ya lo que vamos a ver es justamente ya eh, una crisis de San Marcos. Las reformas borbónicas, ¿cómo van a responder? Bueno, pues las reformas borbónicas responderán, ya responderán haciendo que surjan nuevas instituciones. Por ejemplo, se crea el Colegio de Medicina de San Fernando, Facultad de Medicina de San Fernando, y se crea el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? También se moderniza la economía, hay tolerancia religiosa, se subordina la iglesia al Estado. Lo que hemos dicho, vamos un poco a profundizarlo aquí con relación al despotismo ilustrado. En el plano administrativo se fomentó la centralización ya de las instituciones y promoción de funcionarios, como las intendencias. En el plano de la economía hay una liberación del comercio, el decreto de libre comercio. En el plano de la religión, el Estado buscó ejercer mayor control sobre la iglesia. Es por ello que vamos a ver en 1756 la expulsión de los jesuitas. ¿Ya? Y por último, la educación. Se van a crear nuevas instituciones educativas. Dicho esto, entonces, pasemos al siguiente tema que se titula Independencia de las 13 colonias inglesas. A ver, un segundito, chicos, un momentito.
Listo, entonces continuamos. Ya hacemos ahora el siguiente tema que es independencia de las 13 colonias inglesas. Antecedentes. La costa atlántica fue colonizada por los ingleses. Un poco para contextualizarnos, ¿ya? A ver, en Inglaterra hay mucha intolerancia religiosa. Inglaterra es anglicana. Así que los que no son anglicanos, ya eh, salen, ya salen de Inglaterra buscando un nuevo lugar. Y ese lugar será Norteamérica. Y van a fundar 13 colonias. Las más importantes que quiero que ustedes resalten son dos, ¿correcto? Massachusetts, ya, con su capital Boston, ya, y en segundo lugar, Pensilvania, con su capital Filadelfia. Estas van a ser las dos más importantes que tenemos que hacer mención, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, digamos que en el plano religioso contaban con autonomía, ya practicando libremente sus creencias, ya en el plano económico también tenían autonomía, con lo cual destacaron ya económicamente, fueron bastante prósperas. En el plano político, ahí tenían una relativa autonomía, ya que la corona inglesa designaba a los gobernadores de cada una de las 13 colonias, ¿correcto? Muy bien. Pero en el siglo XVIII va a ocurrir algo bien interesante, ¿ya? Hablamos de una etapa de prosperidad de las colonias, pero también es un siglo en el cual Inglaterra va a atravesar diferentes guerras. Por ejemplo, eso vamos a verlo la próxima semana. La Guerra de Sucesión Española, donde el último rey Habsburgo, Carlos II, ya va a morir sin herederos. Es por ello que Francia quiere la corona española, España acepta, Inglaterra no quiere, se van a una sangrienta guerra que gana Inglaterra. La segunda guerra importante es la Guerra de los Siete Años, 1756-1763, donde Inglaterra vence a Francia otra vez, por el cual Inglaterra se va a adueñar de toda la India y el Canadá. Es decir, Inglaterra pasa de ser un imperio pequeñito, diminuto diría yo, a ser un imperio gigante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa necesita Inglaterra para poder mantener sus colonias? Tiene que incrementar los impuestos. Para entender bien esto de los impuestos, tenemos que ver las causas, ¿ya? Para comprender a cabalidad, ¿ya? ¿Por qué las colonias se enfrentan a los ingleses? ¿Correcto? En el plano político demandan representación parlamentaria, ya circula la frase que no hay tributación sin representación. Los colonos ingleses querrán estar representados en el Parlamento inglés, lo cual Inglaterra se opone. En el plano económico hemos dicho el aumento de los impuestos, siendo el impuesto más atentatorio el impuesto al té. Porque no olvidemos que los colonos antes que nada son ingleses, ya nacidos en Norteamérica, y como tal tienen todas las costumbres de los ingleses, ya, por ejemplo, tomar té, ¿correcto? Ya, el té antes se vendía libremente, ahora no, a, se va a endurecer el mercantilismo, habiendo muchas restricciones y prohibiciones, estableciéndose la venta del té en condición de monopolio. En el plano ideológico, habrá una clara influencia de las ideas liberales ilustradas. ¿Por qué? Inglaterra funcionaba muy bien dentro de Inglaterra. Era una monarquía constitucional, ¿correcto? Pero fuera de Inglaterra,
era bastante absolutista, por eso que calaron fuertemente las ideas liberales y ilustradas. En el plano social, ya se caracterizó por una fuerte represión y abusos sobre la población, ¿correcto? Muy bien. Aquí entonces, como les decía, marquemos Massachusetts, ¿ya? Y marquemos Pensilvania como las colonias más importantes, ya, aquí en Norteamérica. Aquí tenemos un poco para recapitular las causas de la independencia de las 13 colonias. Por un lado, liberarse del dominio de Inglaterra y su absolutismo, ¿ya? Además, por que los ingleses establecieron impuestos lesivos, como el impuesto al té. También está que buscaban impulsar el desarrollo económico y no estar restringido por las prohibiciones del mercantilismo. También hemos dicho la enorme influencia que tiene el pensamiento ilustrado. Sobre esa base entonces, todo arranca con qué. A ver, todo arranca con el motín de Boston. ¿Qué cosa ocurrió aquí en el motín de Boston? ¿Ya? Un grupo de colonos disfrazados de indios mohots asaltó un barco, ¿ya? Arrojando su cargamento de té. Eran 115 cajas enormes de té. Ya se dice comúnmente que este acontecimiento fue el origen de la Revolución Norteamericana, como se puede ver en esta litografía. ¿Ya, chicos? Perfecto. Ahora. Ahora, la corona inglesa, ¿cómo va a responder? A ver, un segundito. Ya, la corona inglesa entonces responde con violencia, cerrando el puerto de Boston, haciendo detenciones arbitrarias con juicios sumarios, con pena de muerte incluida. Es por ello entonces que la colonia de Massachusetts le pide apoyo a las otras 12 colonias y se acuerda convocar al primer Congreso de Filadelfia, donde los colonos acuerdan romper los vínculos comerciales con Inglaterra mientras Inglaterra no derogue los impuestos. ¿Cómo responde la corona inglesa? Con más violencia. ¿Ya? Es por ello que se convoca al segundo Congreso de Filadelfia, donde se declaró la guerra a Inglaterra y se nombró a George Washington como jefe de las milicias. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo ya la situación se pone cada vez peor. ¿Ya? Es por ello que se decide conformar una comisión formada por Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, quienes estarán encargados de redactar la Declaración de Independencia. Aquí destaca entonces la enorme figura de Thomas Jefferson. Bueno, los colonos saben muy bien que la única manera para vencer es recibiendo el apoyo de alguna potencia europea, principalmente Francia, ¿ya? Pero esto se logrará si es que ellos tienen un triunfo de relevancia que impacte en Europa. Y eso se va a lograr en Saratoga, que es la primera gran victoria de los colonos, por el cual Francia decide apoyarlos. Esto termina con la batalla de Yorktown. Yorktown es una fortaleza, una cara da por mar, donde pelea justamente los franceses y su flota naval de guerra.
otra cara da a tierra, donde pelea George Washington y sus milicias. Es una batalla que dura varias horas. ¿Ya? Y finalmente, y finalmente, y finalmente, los ingleses son derrotados. Van a capitular bajando su bandera. ¿Ya? Luego Francia, que apoyó a los colonos norteamericanos, se va a convertir en el anfitrión para las negociaciones de paz, donde se van a llevar a cabo en Versalles. Versalles, ya, Versalles será eh, donde está el Palacio de la Corte y el lugar más hermoso de toda Francia. Aquí Inglaterra, con su rey Jorge III, reconocerá la independencia de las 13 colonias. Aquí vamos a ver un poco más las imágenes. Aquí están los impuestos, como el impuesto al té. ¿Ya? Aquí tenemos el la rebelión de Boston, el Tea Party de Boston, ya tenemos el primer Congreso de Filadelfia, el segundo Congreso de Filadelfia, aquí tenemos ya el Acta de Independencia, tenemos la batalla de Saratoga, que es el primer gran triunfo colono, Yorktown, que es el triunfo final ya sobre Inglaterra con ayuda de Francia, el Tratado de Paz de Versalles, ¿ya? Y finalmente, un poco para redondear, ¿qué cosa es o son los Estados Unidos de América? Y para ello hay que ver las consecuencias, ¿correcto? A ver, comencemos. Consecuencias, ¿ya? Consecuencias. Ujú, ya. Entonces, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, arranquemos. Ya. A ver, es la primera colonia en independizarse de su metrópoli, ¿correcto? ¿Ya? Además, es el primer estado liberal, defensa de libertades y democrático, donde uno puede elegir y ser elegido. Por eso es que se elige al primer presidente de la historia, ¿ya? Que es Benjamín, que es George Washington. Además, va a redactar la primera constitución y única de los Estados Unidos en su historia, estableciéndose, además de esto, un régimen republicano de carácter justamente federal, ya que son los Estados Unidos de América. No solamente esto, sino que va a tener una clara influencia sobre la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica, o sea, nosotros. Muy bien, aquí tenemos entonces las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Es el primer caso de la historia que una colonia se independizaba. Correcto, número uno. Número dos, ya se promulgó la primera constitución escrita de la historia. Sirve de inspiración para la independencia hispanoamericana y la Revolución Francesa, que eso lo haremos en el siguiente tema que nos toca abordar. ¿Ya? Así que estas son las más importantes consecuencias. Dicho esto entonces, pasemos a ver rápidamente ya el tema siguiente, llamado Revolución Francesa. Un segundito, nada más.
Listo, entonces continuamos ya. Siguiente tema, Revolución Francesa, ¿correcto? A ver, primero hagamos una definición. Es un proceso dirigido por la burguesía con base popular. Es decir, no habría revolución francesa ya si no hubiese ya base popular. ¿Correcto? Eso es lo importante a ser tomado en cuenta. ¿Correcto? Primer punto. Segundo punto, esto puso fin al antiguo régimen, que es como denominaban los ilustrados a la sociedad francesa. Con esto entonces salimos de la edad moderna y entramos a la edad contemporánea. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver las causas. Son muchísimas las causas para el estallido de la Revolución Francesa. ¿Correcto? Entonces, comencemos. Causas económicas. A ver, van a haber gastos y derrotas por conflictos bélicos. A ver, Francia va a entrar en distintas guerras, las cuales va a perder. Como hice mención, por ejemplo, la guerra ya de sucesión española, por ejemplo, o la guerra de los 7 años, ya como las más importantes y significativas. Ya. Entonces, ya a estas guerras que pierde Francia hay que sumar el despilfarro en la corte de Versalles, ¿correcto? Recordamos quién construyó Versalles, Luis XIV. Se dice comúnmente ya que Francia destinaba entre el 40 y el 50% del presupuesto francés para la mantención de la corte de Versalles. En el plano político, hay una crisis del absolutismo, porque, aunque suene contradictorio, Francia va a tener la más importante ilustración, pero no va a tener rey déspota ilustrado. ¿Por qué? Porque Francia tenía el más asentado absolutismo, un absolutismo que no quería modernizarse, ¿correcto? En consecuencia, entonces, va a entrar en decadencia en el plano ideológico la influencia de la ilustración. Ya Rousseau, Voltaire, Montesquieu van a criticar fuertemente ya el absolutismo. En el campo ambiental, la crisis del trigo, sí, va a ser una crisis producto de un cambio climático. Van a haber bajas temperaturas que van a provocar malas cosechas, hambrunas, etcétera. Y en el plano de lo social, una enorme desigualdad entre los estamentos. Como ustedes pueden ver aquí, en Francia a los estamentos los llaman estados. ¿Ya? Primer estado, nobleza. Segundo estado, clero. Tercer estado o estado llano o pueblo llano, que está conformado por la burguesía, el campesinado y los artesanos, ¿correcto? Aquí tenemos una imagen de María Antonieta, esposa del rey de Francia, Luis XVI, ¿correcto? Muy bien. A ver, aquí vamos a hablar entonces de los periodos de la Revolución Francesa. Comencemos, periodos, ¿correcto? Comencemos con el periodo llamado monárquico. Se convoca a los estados generales. Los estados generales solamente pueden ser convocados en caso de emergencia, crisis. Y Francia estaba al borde de la bancarrota. Y en segundo lugar, solamente pueden ser convocados por el rey de Francia.
¿correcto? En consecuencia, entonces, ya cuando son convocados, tienen que establecer las normas de votación. ¿Cómo es que van a votar? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que, ya, vamos a verlo con esta otra imagen, la nobleza y el clero quieren el voto estamental. En todas las votaciones ganarían 2-1. En cambio, el tercer estado quiere el voto individual, porque el rey de Francia había estipulado que la nobleza tuviese 300 representantes, el clero 300 representantes y el tercer estado 600 representantes. Con ello entonces, ya lo que vamos a observar es que hay una dificultad en la votación. Como no se sabe cómo votar, ya que lo que se busca es la reforma tributaria, el rey de Francia es el que va a decidir cómo votar. ¿Ya? ¿Qué cosa decide hacer el rey de Francia? Bueno, pues en esta reunión de los Estados Generales que representa a la sociedad francesa, Luis XVI que lo convoca, él dispone que los estamentos debían votar por separado, es decir, apoya el voto estamental, ¿correcto? En ese momento entonces, el tercer estado molesto se pone de pie sus 600 representantes, indicando que en los estados generales nadie representa a la nación francesa. Ellos van a armar su propia asamblea, ¿ya? Donde representarán a la nación francesa. Por eso que se llama Asamblea Nacional. Aquí se lleva a cabo el juramento del Salón del Juego de la Pelota. Se acordó además redactar una constitución a pesar de las presiones. Entonces, aquí vemos entonces ya la Asamblea Nacional. Como no tienen dónde sesionar, ya deciden ocupar el único lugar que está libre, que es el salón del juego de la pelota, ya que es una especie, bueno, es un deporte de nobles, ya es una especie de frontón con tenis donde van a realizar su famoso juramento, como se puede ver aquí en esta imagen, en la cual juran que ellos van a redactar una constitución o morirán en el intento. Muy bien, correcto, excelente. Ahora sí. ¿Qué viene luego? Bueno, pues lo que viene luego es que el rey de Francia, dubitativo, decide no disolverla. Por el contrario, convence a la iglesia y la nobleza a que se incorporen a la Asamblea Nacional. Y cuando se incorpora en la burguesía, va a disolverla, convocando automáticamente la conformación de la Asamblea Constituyente. Es decir, su sueño de redactar una constitución se estaba haciendo realidad. Es en ese momento que el rey de Francia, molesto por esta situación, decide. Entonces el rey de Francia envía a los soldados para que disuelvan la asamblea. Es ahí cuando aparecen estos personajes que son los sans-culottes, los sin calzón, ya que están en contra del uso de la moda versallesca, que son las calzonetas, ¿correcto? Bueno, pues ellos toman la Bastilla, que es un depósito de armas, pólvora, aquí se puede ver a los soldados del rey
intentando capturarla, y es la famosa toma de la Bastilla, donde ya, a pesar de los esfuerzos del rey, no podrá lograr su objetivo, permitiendo que la Revolución Francesa pudiese continuar. Aquí vamos a ver la elaboración de tres documentos. Número uno, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Número dos, la Constitución Civil del Clero. Y número tres, la Constitución de 1791. Veamos rápidamente cada uno de ellos, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos ya la toma de la Bastilla. Aquí se puede ver la imagen ya que representaba y el símbolo del antiguo régimen. ¿Ya? Además de esto, se va a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el primer documento de carácter universal válido para todos los hombres sin distinción de raza, sexo, ¿ya? Ni religión. ¿Correcto? Muy bien. El segundo documento importante, ¿ya? Es la Constitución de 1791, por el cual Francia se va a convertir en una monarquía constitucional, que era lo que anhelaba justamente Voltaire. En ese sentido, entonces, ya chicos, ya lo que va a ocurrir es lo siguiente. Además, finalmente se redacta la Constitución Civil del Clero, ¿ya? Donde los bienes de la iglesia pasan ahora al Estado. María Antonieta le pide a su marido, ya, que escriba cartas a los reyes europeos para que invadan Francia, ya. Esta situación, ¿en qué cosa va a desembocar? Aquí tenemos Asamblea Legislativa, desarrollo de clubes políticos, declaración de guerra a Austria y Prusia, la batalla de Valmy, y se suspenden las funciones constitucionales del rey. A ver, hemos dicho que por la Constitución de 1791, Francia se convierte en una monarquía constitucional. Como toda monarquía constitucional, se basa en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿correcto? En consecuencia, entonces, ya, ¿Francia tiene ejecutivo? Sí, el rey. ¿Francia tiene legislativo? No, porque los estados generales no son legislativos, ¿correcto? Muy bien. En consecuencia, entonces, hablamos de una asamblea legislativa que tenemos que organizarla. Va a haber votación, van a haber tres grupos. Ustedes se lo han escuchado ya en los programas políticos dominicales palabras como izquierda, centro, derecha. Estas son palabras que vienen justamente de la Revolución Francesa. En ese sentido, entonces, ya comenzamos. Quienes se sientan a la izquierda, que son los republicanos radicales, son los jacobinos. Los que se sientan a la derecha, ya son los fuldenses, que creen en la monarquía constitucional, que buscan que no le pase nada al rey. Pero al centro se sientan los girondinos, que son los republicanos moderados, ni tan tan, ni muy muy, ¿correcto? Listo. Como les decía entonces, hay un intento de invasión extranjera. Prusia y Austria declaran la guerra a Francia. Ya es en ese contexto que se forma el ejército revolucionario, ya mal vestidos, mal comidos, mal armados, pero portando la bandera tricolor, que se inventa aquí, la bandera francesa, cantando la marsellesa, himno nacional francés, y con la escarapela, esto que nos ponemos en fiestas patrias en el mes de julio, ellos logran vencer. Sí, vencen a Prusia y Austria en la famosa batalla de Valmy. Con esto entonces se pone fin a la monarquía y se inicia la república. Y pasamos ahora al periodo republicano. ¿Correcto? A ver, un segundito, por favor.
A ver, entonces comenzamos con el periodo republicano, ¿correcto? Una vez que se pone fin a la monarquía, se establece la Convención Nacional. Se lleva a cabo la ejecución del 16, la dictadura jacobina, gobierno del terror, y el final se da con la caída de Robespierre con el golpe de El Termidor, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos por acá. Aquí está, la Convención Nacional. ¿Listo? Bueno, pues en la Convención Nacional va a estar conformado por tres comités. El más importante es el Comité de Salvación Pública. Ya, este comité, presidido por Robespierre el Incorruptible, buscará ya acabar con el rey de Francia. Para ello entonces ya convocará a un concurso. Claro que sí. Este concurso ya tendrá como objetivo que se invente una máquina letal que mate rápidamente a todos por igual. ¿Y quién gana este concurso? El doctor Guillotín. Ya se inventa la famosa guillotina, ¿no? Aquí entonces ya se da muerte al rey. ¿Ya? Bueno, pues con esta muerte entonces se inicia el régimen del terror, la dictadura jacobina de Robespierre, quien dirige el Comité de Salvación Pública. Robespierre mandó a matar a 40.000 personas en la guillotina. Robespierre era una persona que sufría de esquizofrenia. Él veía enemigos en todas partes. En consecuencia, entonces, ya, en consecuencia, entonces, ya, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa va a pasar? Debido a la extrema violencia, entonces se producirá ya la llamada reacción termidoriana. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque los jacobinos que fueron bien rayados, ya, ellos van a elaborar su propio calendario, que es el calendario revolucionario, ya que ellos argumentaban que los nombres no tenían significados. Julio por Julio César, Agosto por Augusto. ¿Ya? En consecuencia, entonces, esto va a terminar con la muerte de Robespierre que se ve aquí, justamente en la guillotina también. Con la muerte entonces de Robespierre, pasamos a ver ahora la siguiente etapa que se llama directorio. Es un gobierno moderado, un gobierno ineficiente. Aquí destacan las campañas de Napoleón contra Inglaterra y Austria. El final se establece con la caída del directorio en el golpe del 18 del Brumario. ¿Correcto? Vamos a ver aquí entonces rápidamente a qué nos referimos. ¿Correcto? A ver aquí, directorio. El directorio va a estar dirigido por 5 directores. ¿Correcto? Este directorio se va a caracterizar por ser un gobierno frágil. Ya van a haber fuertes presiones internas y externas. En el plano interno, lo que vamos a observar va a ser, ya, va a ser los constantes rumores de golpe de Estado. En el plano externo, lo que vamos a ver ya son las constantes amenazas de invasión por parte de Inglaterra, lo que se conocen como las coaliciones. Entonces, aquí va a destacar la figura de Napoleón Bonaparte, el gran corso, quien va a llevar a cabo la campaña de Italia contra Austria, que va a ser un triunfo contundente. Luego vendrá la campaña de Egipto contra Inglaterra, la cual, si bien al comienzo va ganando Napoleón Bonaparte, luego la cosa cambiará.
Ya, entonces, ya, cuando está siendo derrotado por Inglaterra en Egipto, es que parece que se viene el golpe de Estado al directorio. O sea que el directorio le hizo una oferta a Napoleón Bonaparte que regrese con urgencia, dándole a cambio ya el mando supremo de las Fuerzas Armadas francesas. Cuando Napoleón Bonaparte regresa, será recibido con olor a multitudes. Es por esto que él se da cuenta que tiene mucha presencia y en consecuencia dará un golpe de Estado. ¿Cómo se llama el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte? 18 del Brumario. Se llama Brumario porque es el mes del Brumario. Viene de bruma, así como termidores, temperatura, ya que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la fisiocracia francesa. El Brumario también tiene que ver con bruma, con neblina, que está vinculado a la agricultura. Ese es el sentido de carácter del calendario revolucionario. Muy bien, correcto. Ahora sí, caído el directorio, pasamos a ver ahora el consulado. ¿Listo? Aquí tenemos consulado. Consulado, concordato con la Iglesia Católica, Papa Pío VII, Código Civil, Código Napoleónico. Final, Napoleón se coronó emperador, ¿correcto? A ver, ahora hagamos el consulado. ¿Listo? Por acá. A ver. Consulado, ¿ya? Son tres cónsules en el cual destaca la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte primero se va a proclamar primer cónsul por encima de los otros dos. En segundo lugar, se va a proclamar luego cónsul vitalicio hasta que se muera. ¿Ya? Y finalmente Napoleón Bonaparte se va a proclamar emperador. Entonces, como ustedes pueden ver, va a ser primer cónsul, cónsul vitalicio, etcétera, concentrando todos los poderes, el consulado. ¿Ya? Algunos elementos importantes a tomar en cuenta será ya la fuerte política de expansión. Ya en el campo de lo militar logró pacificar Francia y enfrentarse a las coaliciones que querían invadirlo. En el plano de lo religioso, ya firmará ya firmará el concordato con la Iglesia Católica. Cuando un Estado firma un acuerdo con otro Estado se llama tratado, pero cuando un Estado firma un acuerdo con la Iglesia Católica se llama concordato, restableciéndose la alianza entre ambos. Finalmente, en el plano político destaca el Código Civil, ¿correcto? También llamado Código Napoleónico, que es la obra más importante de Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Como hemos dicho entonces, Napoleón Bonaparte ya va a elaborar este importante documento. Ahora pasamos a la parte del periodo imperial. ¿Listo? Muy bien, Napoleón Bonaparte, que se autoproclama emperador, ya dice tu texto. Características. Difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte tiene la idea bien clara. Él siente ya que la única manera para difundir los ideales de la Revolución Francesa es con el expansionismo territorial de carácter imperial. Hechos importantes. Va a llevar a cabo la lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra. Aquí destacan acciones importantes como el Decreto de Berlín, que es el bloqueo continental contra Inglaterra. ¿Ya? Destaca la invasión de la península ibérica, la campaña militar rusa, que será un fracaso rotundo para Napoleón Bonaparte, y otros hechos importantes como la derrota en la batalla de Leipzig, la derrota en la batalla de Waterloo y su segunda abdicación siendo exiliado a Santa Elena en África. A ver acá. Entonces, todo comienza
en 1805, ya en el combate de Trafalgar. Francia se une con España para construir ya una flota de última tecnología. Un segundo. Ya. Entonces, debido a esto, es que Napoleón Bonaparte, al no poder invadir Inglaterra, siendo derrotado en Trafalgar, entonces en Prusia decretará el bloqueo continental, ordenando que ningún reino europeo pueda comerciar con los ingleses. Ante esto entonces, el reino de Portugal no le hace caso a Napoleón Bonaparte, haciendo que Napoleón Bonaparte pida permiso al rey de España, Carlos IV, para pasar por su territorio e invadir Portugal. Ocurrido esto, entonces Napoleón Bonaparte debe retirarse de España. No haciendo esto, por el contrario, decide quedarse en España. ¿Ya? ¿Y esto qué cosa va a provocar? Va a provocar que nombre a su hermano José I, alias Pepe Botella, como rey de España y las colonias hispanoamericanas. ¿Ya? El dominio napoleónico va a alcanzar su apogeo cuando, viendo que no puede ya acabar rápidamente con España, decide invadir Rusia. Es aquí cuando el zar de Rusia ordena lo que se conoce como la táctica de tierra arrasada. En esta táctica de tierra arrasada, ya lo que vamos a ver es justamente ya que se destruya toda Rusia, ¿correcto? Para que Napoleón Bonaparte no tenga ya suministros. Finalmente, Napoleón Bonaparte será derrotado, ¿ya? Y en ese contexto entonces se forma otra coalición, ¿ya? Produciéndose la batalla de Leipzig, también llamada Batalla de las Naciones, ¿correcto? Donde Napoleón Bonaparte será derrotado. Una vez derrotado, Napoleón Bonaparte va a abdicar por primera vez, siendo exiliado a la isla de Elba frente a las colonias de Italia. Lugar donde se escapará Napoleón Bonaparte, volverá a Francia e iniciará el llamado gobierno de los 100 días. Ante eso entonces, Inglaterra arma la última coalición contra los franceses, siendo derrotado Napoleón Bonaparte en Waterloo. Tras esto entonces, va a abdicar por segunda vez, ya siendo llevado a la isla de Santa Elena, que queda en el extremo sur de África, lugar donde finalmente morirá Napoleón Bonaparte. Muy bien dicho. Hasta entonces, estimados estudiantes, ya antes de cambiar de tema, nos toca hacer ahora primera revolución industrial, ¿correcto? Veremos aquí las consecuencias de la Revolución Francesa. En el plano de lo político va a haber una abolición
del absolutismo, ¿ya? Lo que va a provocar en Europa será la proliferación de monarquías constitucionales por todo el continente. Ya. Entonces, en el plano de lo social, va a producirse la disolución de los privilegios estamentales. Con esto, entonces, lo que vamos a observar es el surgimiento de una sociedad que será denominada sociedad de clases, ¿ya? Correcto, que no se basan en el nacimiento, se basan en la desigualdad económica. Finalmente, en el plano económico habrá una abolición de los derechos feudales, permitiendo justamente la expansión del capitalismo de corte industrial. Es por ello que el siguiente tema que nos reúne, ¿cuál es? La primera revolución industrial. Perfecto, excelente. Un segundo. Entonces, continuamos. Hacemos ahora la primera revolución industrial. Comenzamos con una definición. ¿Qué cosa es la revolución industrial? ¿Correcto? Comenzamos. Es un proceso de cambios constantes y crecimiento continuo y permanente. ¿Ya? Esto va a ser promovido por la burguesía, es una burguesía nueva, burguesía industrial, iniciándose en Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Cuáles son los factores? ¿A qué me refiero con factores? Los factores son los elementos sin los cuales no habría esta revolución industrial, ¿correcto? Como ustedes pueden ver aquí, primera revolución industrial, 1750-1860, ¿ya? Aquí está Gran Bretaña, esta isla, ¿ya? Donde se va a dar este proceso de cambios
continuos y permanentes. Su centro de difusión, Inglaterra, ya lo vamos a ver, las fuentes de energía, las materias primas, etcétera. Aquí están los factores de la revolución industrial, ¿correcto? Aquí vamos a mencionarlos brevemente como el crecimiento demográfico, las nuevas materias primas y técnicas agrícolas, las nuevas fuentes de energía, ya la acumulación de capital y expansión del mercado mundial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos aquí a profundizar lo que estamos indicando frente a ustedes. A ver, para que haya revolución industrial tienen que haber algunos elementos importantes y significativos, ¿correcto? Algunos elementos importantes y significativos, ¿correcto? Muy bien. A ver, primero, tiene que haber una revolución agrícola, es decir, tiene que haber un mayor aumento de la oferta. Tiene que haber entonces un aumento de la producción. ¿Por qué? Porque hay también una revolución demográfica, ¿ya? Es decir, va a haber un aumento de la población y de la demanda. ¿Y por qué aumenta la población? Aumenta porque hay menor mortalidad, ¿correcto? ¿Ya? Esta menor mortalidad trajo una mejor alimentación. Además, lo que vamos a ver es una desaparición de las epidemias, ¿ya? Todo esto entonces va a permitir el desarrollo del comercio internacional, ¿ya? Permitiendo la acumulación de capital. ¿Correcto? A ver, este punto que es importante destacar de la acumulación de capital y expansión del mercado mundial se puede explicar también con las nuevas materias primas, las nuevas fuentes de energía. Y aquí lo tenemos como parte también de sus características. Por ejemplo, fuentes de energía. Tenemos el carbón y el vapor. El carbón es la nueva fuerza calorífica. Antes lo era la madera. Así que el carbón desplaza la madera como fuerza calorífica. El vapor desplaza a la hidráulica. Se me viene a la mente los famosos molinos de agua. Un molino era colocado en el río con un fuerte viento, ya con un fuerte viento, entonces las paletas del molino se podían mover, permitiendo a su vez el funcionamiento de la máquina. Todo eso era sumamente costoso, ¿ya? También tenemos, en segundo lugar, las materias primas, el hierro y el algodón. En el caso del hierro va a desplazar a la madera, que era el instrumento clásico para hacer instrumentos conjuntamente con la piedra o u otro metal, como el bronce. ¿Ya? Luego tenemos el algodón, que va a ser bueno, bonito y barato. Esta tela va a desplazar a, esta tela va a desplazar a la lana. Como ustedes pueden ver, todo esto es muy, pero muy importante. Continuemos viendo entonces las características. Tenemos industrias hegemónicas, la textilería, la siderúrgica. También tenemos la aparición de nuevos medios de transportes y comunicaciones. ¿Ya? Aquí tenemos ya la máquina de James Watt perfeccionada. Como ustedes pueden ver, tienes un horno de la máquina, le pones carbón, lo prendes con fuego y por efecto de la combustión la caldera genera vapor, permitiendo que las piezas de la máquina funcionen y se activen. A ver, comencemos entonces.
con la industria textil. Como ustedes pueden ver entonces, la industria textil es la del algodón que desplaza a la lana. Aquí tenemos máquinas importantes, por si acaso, ¿ya? A ver, máquinas importantes de la industria textil. Primero, cuando ustedes imaginen el algodón, ¿saben cómo se lo tienen que imaginar? Se tienen que imaginar ustedes una máquina. Ya. Entonces, cuando ustedes imaginen, ya, el algodón es una motita que tiene pepas, ya. Entonces, requieres una máquina que separe las pepas de algodón. Segundo, requieres una máquina que la madeja la convierta, la estire, ya. Una tercera máquina necesitas para que esa madeja se convierta en hilo, ya que es esta máquina de James Hetwright, la máquina de hilar, ¿correcto? Y una tercera máquina, y una siguiente máquina muy importante es la de Cartwright, ¿ya? Que es la telar mecánico, que es la que convierte el hilo en tela, ¿correcto? Muy bien. También tenemos aquí de nuevo la máquina a vapor de James Watt, ya como se puede ver aquí. Y en segundo lugar, la industria siderúrgica que va a permitir ya incrementar la demanda del metal del hierro. Ya, aquí lo importante es producir hierro en gran cantidad. Hemos dicho también que cambia la industria del transporte. Por ejemplo, tenemos la locomotora de George Stephenson, aunque debo decir que la primera locomotora riel o ferrocarril la inventó Trevinci. También destaca el barco a vapor de Robert Fulton. Recordamos cómo era antes. Antes era, ya, en la Edad Media, la galera, un barco con remos y velas. Luego en la Edad Moderna viene la carabela, que es un barco sin remos, pero con velas que soportan la presión de los vientos. Y ahora, con la revolución industrial, no hay remos ni velas, es motor, como el de Robert Fulton, que es sumamente importante. Aquí tenemos entonces la revolución de los transportes y también las comunicaciones. Junto a la locomotora, el barco, aparece el telégrafo. Antes la gente se comunicaba escribiendo cartas, ya que podían demorar, muchísimo tiempo. Una carta de España al Perú tomaba más de un año. Ahora, con el telégrafo, eso se reduce enormemente. ¿Correcto? Muy bien. Consecuencia, tenemos aquí la migración del campo a la ciudad. Antes, ya, 10 campesinos labraban la tierra. Ahora, una máquina con un operario, ¿ya? Una máquina con un operario los va a desplazar, haciendo que estos 10 campesinos sean despedidos, yendo entonces a las ciudades que van a estar en fase de crecimiento producto de esta
migración. Estos campesinos cuando lleguen solamente van a tener para vender su fuerza de trabajo, haciéndolo, convirtiéndose en obreros proletarios en fábricas industriales. Fábricas industriales que van a provocar la ruina de los talleres artesanales, ¿correcto? ¿Ya? ¿Recuerdan cómo era en la Edad Media? Los gremios de artesanos, talleres del mismo oficio. Un zapato en taller puede tomar una semana, mientras que, mientras que en una fábrica industrial puede tomar un solo día. Bueno, el trabajador cuando ve estas fábricas industriales enfrentará duras condiciones laborales, con una fuerte explotación femenina e infantil, ¿correcto? Ya con horarios excesivamente largos, entre 16 y 18 horas al día, ya de lunes a domingo sin descanso, con salarios sumamente bajos y con una gran inseguridad laboral. Como hemos dicho entonces, todo esto va a permitir el surgimiento del proletariado que a la medida que sean explotados se van a organizar para poder defender sus derechos. ¿Ya? Aquí entonces terminamos con el tema de las consecuencias de la primera revolución industrial. Surgen dos clases sociales antagónicas, la burguesía industrial y el proletariado obrero. ¿Ya? Además, va a haber un fuerte maquinismo ya del capitalismo industrial que desplaza al mercantilismo con un despido masivo de trabajadores, haciendo que los obreros busquen defenderse a toda costa. Muy bien, nuestro último tema ya que nos reúne hoy día es la restauración. Un segundito, por favor. Último tema de clase ya, chicos. A ver, hacemos ahora la restauración. 1815-1830, ¿correcto? Esto va desde la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, tema que hemos hecho, el abdica en la isla de Elba frente a las costas de Italia, hasta 1830, que es cuando se inician las revoluciones liberales, que es un tema que haremos en la semana 13 aproximadamente, ¿correcto? Entonces, es un periodo de defensa e intento de reimplantación, entiéndase, restauración del antiguo régimen en la lucha contra los movimientos liberales que los ven como revolucionarios. Aquí hay que hacer mención, en primer lugar, de diferenciar una cosa es
Congreso de Viena y otra cosa es Santa Alianza. El Congreso de Viena será dirigido por Metternich, ¿ya? Y en este van a participar las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿y cuáles son estas potencias vencedoras? ¿Y cuáles son estas potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte que van a formar parte del Congreso de Viena? Participarán Rusia, Austria, Prusia. Esas dos últimas son las más importantes nuevas potencias, Reino Unido y, aunque no lo crean, Francia. ¿Por qué? Porque los Borbones que han tomado de nuevo el poder dirán que una cosa es Francia sin Napoleón y otra cosa es Francia con Napoleón Bonaparte. Pues aquí tenemos a Metternich. Él no es el rey de Austria, él es el canciller. Fue el promotor de el Congreso de Viena. Entonces, para que ustedes entiendan, ¿qué es el Congreso de Viena? A ver, chicos, el Congreso de Viena ya es, es, el Congreso de Viena es el proyecto político, ¿ya? ¿Cuál será el proyecto político? Será dos. Número uno, el restablecimiento de las monarquías absolutistas. A ver, Napoleón Bonaparte cuando invadía un reino, lo primero que hacía era sacar al rey de turno y colocar un amigo o pariente para que lo gobierne. Pongo el ejemplo, quizás que todos recordamos, ¿ya? Que es el caso de España. ¿Qué pasa en España? Napoleón Bonaparte saca a Carlos IV, luego a Fernando VII, y coloca a su hermano llamado José I como rey de España y las colonias hispanoamericanas, llamado vulgarmente Pepe Botella. Lo segundo es el reordenamiento del mapa político europeo, ¿correcto? Napoleón Bonaparte no solamente removía reyes, también movía las fronteras del continente. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces he hablado de Sacro Imperio Romano Germánico. Quien lo disuelve es justamente Napoleón Bonaparte. Disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? Muy bien. Este es el punto número dos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí con más detalle para entender bien qué es esto del Congreso de Viena, ¿correcto? Es la intención de este Congreso para retornar al orden anterior a la Revolución Francesa, restaurar. Para ello, se repuso en sus tronos a los monarcas que habían sido depuestos por Napoleón Bonaparte y reestructurar el orden político internacional, es decir, crear un nuevo orden mundial. En ese sentido, entonces, en esta reorganización del mapa de Europa, ¿ya? El principal objetivo era esta reorganización. Ya las potencias vencedoras se repartieron los territorios y crearon fronteras según sus propios intereses. Resalto otra vez la disolución ya del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual será aprovechado por las potencias europeas. ¿Correcto? Muy bien. Aquí entonces, antes de hablar de los principios de la restauración, hablemos de la Santa Alianza. La Santa Alianza es la aplicación práctica del proyecto. Hay un proyecto político llamado Congreso de Viena y ahora vamos a ver la aplicación práctica de este proyecto político.
Ya. Entonces, esta aplicación práctica del proyecto es una alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar las rebeliones liberales. ¿Correcto? En ese sentido, ya será una defensa del cristianismo. ¿Ya? Vamos a verlo aquí con otras imágenes. Ya, aquí está. Santa Alianza. Surgió como un pacto de contenido religioso. Fue ideado por el zar de Rusia Alejandro I Romanov. De los 5 países que fueron, tenían que justificar las intervenciones para poder reponer a los reyes sacados por Napoleón y remover las fronteras. De los 5, solo aceptaron 3, que son cristianos. Rusia, que es cristiano ortodoxo, Austria, que es cristiano católico, y Prusia, que es cristiano protestante. Los 3 son cristianos. Su objetivo será reprimir los movimientos liberales y nacionalistas en Europa. Eso vendrá a ser, aquí tenemos la imagen de las figuras más representativas. Aquí está Alejandro I de Rusia, como el más importante y representativo. Acabamos ya la clase de hoy día con los principios de la restauración, que son 4: legitimidad, responsabilidad, intervencionismo y sistema de congresos. ¿Ya? A ver, comencemos entonces. El principio de legitimidad, ¿ya? Dice, no es posible la paz sin un monarca legítimo. Los monarcas legítimos son elegidos por la divina providencia, providencialismo. Los monarcas elegidos por Napoleón Bonaparte son burgueses, no elegidos por Dios. Primer principio. Segundo principio, cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. Hemos dicho que Europa va a ser gobernado por 5 potencias. Esto se llama la pentarquía. Y este sistema de 5 potencias va a durar 100 años, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Vean ustedes lo que quiero indicar. Triple entente o entente cordiale. Rusia, Inglaterra, Francia. Triple alianza o potencias centrales. Prusia, que se convierte en Alemania, Austria, que se junta con Hungría, más Italia. ¿Se dan cuenta? El sistema dura aproximadamente 100 años. Tenemos el intervencionismo para restaurar a una monarquía en peligro por una revolución liberal. Es legítimo la intervención. Finalmente, el sistema de los congresos, donde los congresos serán los árbitros para la solución de problemas internacionales. Pongo un ejemplo para cerrar la clase de hoy día. Fernando VII es un rey legítimo. En 1821, cuando San Martín llega al Perú, en España lo van a deponer. Él entonces ya irá a la Santa Alianza en defensa del cristianismo, exigiendo la convocatoria de un congreso que intervenga a España, ya que las 5 potencias tienen que asumir la responsabilidad de mantener el nuevo orden internacional. Se convoca al Congreso de Verona, donde los 100.000 hijos de San Luis van finalmente a invadir España y restaurar a Fernando VII con todos sus poderes absolutos. Finalmente, chicos, tenemos aquí nuestra línea de tiempo ya. Ahora sí, pasamos a dar las claves para acabar la clase del día de hoy. A ver, la pregunta número 1 tiene que ver con la ilustración y nos habla de los representantes. Pregunta número 1, respuesta a la C de casa. Razón, libertad. La pregunta número 2 tiene que ver con el despotismo ilustrado y con las características propias de él. Pregunta número 2, respuesta a la A de alto. Ya sería 1 en romano y 2 en romano. La pregunta número 3 tiene que ver con la independencia de las 13 colonias y los hechos de la misma. La respuesta de la 3 es la C de
casa. Verdad, verdad, falsedad, verdad. La pregunta número 4 tiene que ver con la Revolución Francesa y sus características a partir de una caricatura que se ve en esta. La respuesta es la B de bueno. ¿Ya? El temor del antiguo régimen por el despertar del tercer estado. Mientras que la pregunta número 5 tiene que ver con la restauración y los principios de la restauración. Es una cita de las memorias de Telerán y la respuesta es la C de casa, legitimidad. Bueno, estimados estudiantes, estamos comenzando el 2025. Espero que les haya gustado mucho esta clase de historia del Universal y nos reencontramos la próxima semana para continuar con el tema. Ahora sí nos tocará hacer historia del Perú. Así que chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, gracias, excelente. Estamos comenzando con muchas vibras y muchas ganas este 2025. Hasta luego, próxima semana. Bye bye, cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye. Chaucito. Encantado chicos. Cuídense bastante. Bye bye.